Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy les traigo una historia que la verdad, me da un poco de vergüenza admitir, pero creo que va a ser súper interesante y, sobre todo, muy divertida. Vamos a hablar de esas veces en las que mi gran sentido del humor se cruzó con momentos que, bueno, digamos que no estaban hechos para reírse. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a desenterrar el trauma. Mis bromas arruinaron escenas serias. Así era yo en el plató. Si les va la intriga, la comedia involuntaria y un poquito de autocrítica, quédense conmigo. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, aprieten ese botón de suscribirse que me ayuda muchísimo, y así no se pierden ninguna de estas locuras. A ver, ¿por dónde empiezo? Imaginen un set de filmación. Hay luces, cámaras, equipo técnico por todos lados, gente corriendo de un lado a otro y en el centro, los actores intentando darle vida a una historia, a veces dramática, a veces intensa. Y ahí estaba yo, un joven actor, lleno de energía, de ganas de participar, de aportar, y de hacer reír. O eso creía yo. Mi cerebro, al parecer, tenía una especie de detector de momentos serios que automáticamente activaba el modo broma. Era como un interruptor interno que ante la menor señal de solemnidad, se encendía y dejaba salir cualquier ocurrencia que se me pasara por la cabeza. Y el problema no era solo pensar la broma, el problema era que la soltaba. En voz alta. Y a veces con un timín, digamos, imperfecto. Recuerdo una vez en particular. Estábamos rodando una escena que era crucial para la trama. Era un momento de mucha tensión entre dos personajes, lleno de diálogos profundos, miradas cargadas de significado, el típico drama que te pone los pelos de punta. Estábamos todos súper metidos, la atmósfera era palpable. El director da la orden de acción, los actores empiezan a recitar sus líneas, y de repente, en medio de un monólogo devastador de uno de ellos, yo, que estaba en el fondo como extra, tuve un impulso incontrolable. Se me ocurrió que sería gracioso hacer un sonido de estornudo exagerado justo en el clímax de la frase. Y lo hice. No fue un estornudo sutil, no. Fue un achús, que resonó por todo el estudio. El actor principal, con toda la carga emocional que llevaba, se quedó helado. La actriz principal, estaba a punto de derramar una lágrima, parpadeó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y luego un murmullo. Y luego, risas ahogadas. El director al principio frunció el ceño con una intensidad que me hizo sentir como si hubiera lanzado un misil. Tuvo que cortar. Y bueno, el resto de la toma, créanme, ya no tuvo la misma magia. Tuve que pasarme el resto del día sintiéndome como el personaje menos útil del universo. Pero mi talento para arruinar momentos serios no se limitaba a los estornudos. No, no, no. También tenía una habilidad especial para los comentarios inapropiados en los momentos más inoportunos. Por ejemplo, en una escena de funeral. Sí, un funeral de verdad, con gente llorando, con un ambiente de respeto absoluto. Y mientras uno de los actores pronunciaba un discurso conmovedor sobre la vida del difunto, yo, que estaba sentado a unas cuantas filas detrás, susurrando a mi compañero de al lado algo sobre lo que íbamos a comer después, decidí que era el momento perfecto para hacer una broma sobre el tipo de ataúd. No pregunten por qué mi cerebro funcionaba así en aquel entonces. Mi compañero, que era un profesional curtido, me dio un codazo tan fuerte que casi me saca un pulmón, y me miró con una cara que decía, si vuelves a hacer eso, te juro que te vendo a un circo. Por suerte mi susurro se perdió en el eco de los sollozos, pero yo me quedé con la vergüenza y la lección aprendida, o eso creía yo. Incluso en escenas que, en teoría, debían ser divertidas, mi afán por mejorar la comedia a veces me jugaba malas pasadas. Recuerdo una escena de persecución cómica. Estábamos todos correteando por un pasillo, tropezando, cayendo, el caos típico. Y en un momento dado, uno de los actores tenía que tropezar con un objeto tirado en el suelo de una manera muy graciosa. La idea era que el público se riera de su torpeza. Pero yo, en mi infinita sabiduría cómica, decidí que el objeto no era lo suficientemente gracioso. Así que, sin previo aviso, mientras la cámara estaba rodando y el actor se preparaba para su gran caída, yo corrí hacia el pasillo y le tiré una banana al suelo justo delante de él. La idea era que se resbalara con la banana, claro. Pero el actor, al ver la banana de la nada, se desconcertó tanto que en lugar de caerse cómicamente, dio un salto hacia atrás y casi se choca contra la pared.
La toma se arruinó, el director se llevó las manos a la cabeza, y yo me quedé pensando porque mi banana mágica no había funcionado como esperaba. Y no crean que solo me pasaba con actores. El equipo técnico también sufría mis ocurrencias. Había un técnico de sonido, un tipo muy serio y dedicado que siempre estaba muy concentrado en su trabajo. Un día, mientras estábamos rodando una escena de suspense, con música de fondo que te ponía los pelos de punta, él estaba con su pértiga de micrófono, muy cerca de los actores, intentando captar cada susurro. De repente se me ocurrió que sería genial hacer un sonido de sirena de policía muy bajo, casi imperceptible, justo detrás de él. La idea era que él, al ser tan sensible al sonido, se pusiera nervioso y empezara a mover la pértiga de forma errática, añadiendo un toque de caos cómico a la escena. El resultado fue que el pobre hombre casi se cae al suelo, se le revolvió todo el equipo, y el sonido que captó fue, bueno, no precisamente la banda sonora de suspense que buscábamos. El director me miró con esa mirada que te dice, te voy a echar del país. Era una época en la que mi energía juvenil y mi falta de experiencia se combinaban para crear un cóctel explosivo de disrupción cómica. No lo hacía con mala intención, para nada. Lo veía como una forma de aportar al ambiente, de hacerlo más ligero, de ser el alma de la fiesta. Lo que no entendía era que en un set de filmación, el alma de la fiesta no es el que hace ruidos raros o tira plátanos al suelo. El alma de la fiesta es el que respeta el trabajo de los demás y contribuye a la visión del director. Era como un perro con demasiada energía en una biblioteca. Quería jugar, pero no entendía que allí se estaba leyendo la película. Lo más gracioso o lo más triste, depende del día que tengas, es que a veces mis bromas salían tan bien en mi cabeza que estaba convencido de que estaba revolucionando el cine. Pensaba que genial sería si el protagonista estornudara justo en este momento dramático. Le daría un giro inesperado a la escena. O imaginen la risa del público si el villano, justo antes de matar al héroe, se resbala con una cáscara de plátano. Claro, en mi mente esto era oro puro. En la realidad, era una catástrofe. Con el tiempo y tras varias broncas monumentales y miradas de decepción de colegas y directores, empecé a darme cuenta de que mi talento para arruinar escenas serias era más un defecto que una virtud. Empecé a observar más, a escuchar más, a entender la importancia de la concentración y el respeto en un set. Descubrí que la verdadera comedia, la que funciona, no nace de la interrupción o la sorpresa burda, sino de la construcción del personaje, de la sutileza, del timing perfecto. Y aprendí que a veces la mejor contribución que puedes hacer en una escena seria es no hacer nada. Solo estar ahí, ser parte del ambiente y dejar que la magia suceda sin tu ayuda involuntaria. Fue un proceso, claro. No me convertí en el actor más serio del mundo de la noche a la mañana. Todavía hay momentos en los que el instinto me juega una mala pasada, pero ahora, gracias a la experiencia, tengo un mejor control. Aprendí a canalizar esa energía en otro lugar, quizás en el vestuario, en la sala de maquillaje o en los descansos. Pero en el momento de la toma, el respeto por la escena y por el trabajo de todos se convirtió en mi prioridad. Y créanme, cuando empiezas a respetar el proceso, empiezas a ver resultados. Las escenas salen mejor, el ambiente es más colaborativo, y la satisfacción de haber contribuido de forma positiva es mucho mayor que cualquier risa efímera que pudiera haber provocado con una broma fuera de lugar. Así que sí, fui ese actor. El que arruinaba escenas serias con bromas tontas. Pero también aprendí. Y creo que esa capacidad de aprender, de reconocer nuestros errores y de crecer, es lo que nos hace seguir adelante. Espero que esta pequeña confesión les haya parecido entretenida, quizás hasta un poco identificable si ustedes también tienen un yo un poco caótico. En resumen, hemos repasado esos momentos en los que mi afán de hacer reír se convirtió en el enemigo número uno de la solemnidad en el plató. Desde estornudos teatrales hasta plátanos estratégicos, mi historial es digno de estudio. Pero lo importante es que de todo se aprende y hoy, gracias a esas experiencias, valoro mucho más la importancia del respeto, la concentración y el trabajo en equipo en cualquier proyecto creativo. Muchas gracias por acompañarme en esta confesión. Espero que se hayan divertido tanto como yo al recordar estas anécdotas. Si ustedes también tienen alguna historia de metedura de pata, en un set, o en cualquier otra situación, cuéntenmela en los comentarios. Me encantaría leerlos y saber que no estoy solo en este barco de los torpes con buenas intenciones.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos para que se rían un rato, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.